Bien, sí, señora, gracias a Dios. Ah, bueno. ¿Tienes niños? Sí. Sí, el niño tiene 23 años. Ah, no, es un bebé. Sí, señora. Ah, bueno, bueno. Me alegro. Me alegro mucho, pero te celebró. Sí, sí, señora, almorzamos fuera de casa. Ah, bueno, me alegro muchísimo. Sí, Bueno, señora. Maricel, vamos a iniciar porque tenemos poco tiempo. El tiempo se pasa súper rápido. Sí, señora. Entonces, para mí es muy importante que aprovechemos muchísimo. Sí, señora. Bueno, es muy importante el saber dónde estamos ubicados. Entonces, por eso te voy a compartir pantalla y quiero que leas, por favor, el texto, el texto que te tengo listo. Bueno, Sí, señora. no te preocupes. ¿Lo ves ahí bien? Se ve muy pequeñito. ¿Te lo agrando más? Bueno, Sí, porfa, porque no lo... ay, mentiras. Ahí. ¿Será que ahí? No, no veo nada. Espera, voy a hacer otra cosa. Te lo voy a compartir completo. Espérame, espérame. Voy a volver a compartir en pantalla completa. La importancia de esto es saber, eh, vamos a cerrarlo. Ay, no, qué horror. Nos salió un bucle. Déjate de compartir nuevamente. Salió un bucle. De nuevo, de nuevo. Toda la pantalla. ¿Prende salud? No quiere. Por- No quiere dejar. No quiere dejar compartir toda. Ay, Dios. Eso pasa a veces. Miremos de nuevo. Así lo ves muy pequeño. Eh, A ver, sí, espérame, espérame. sí, ya ahí, ya lo podré ir leyendo. Ok, listo. Tómate el tiempo, no te preocupes. Recuerda que estamos aprendiendo. Bueno, Sí, señora. dale. Algún día llegará mi príncipe. Érase una vez una princesita delicada de cabellos dorados, llamada Victoria, que creía de todo corazón en el cuento, en los cuentos de hadas y en la eterna felicidad de las princesas. Tenía una fe Estoy. absoluta en la magia de los sabios, en el triunfo del bien sobre el mal y en el poderoso amor capaz de conquistarlo todo. En realidad, toda una filosofía basada en la sabiduría de los cuentos de hadas. Uno de sus primeros recuerdos de la infancia eran sus baños de espuma que le daban una apariencia cálida y sonrosada, tras los cuales se acurrucaba bajo su edredón de plumas rosa entre un montón de suaves almohadas dispuestas a escuchar las historias sobre sobre hermosas doncellas en peligro que le leía la reina antes de dormir, vestidos con vestidos, ay, perdón, em, vestidas con andrajos o bajo el hechizo de un sueño de 100 años, cautivas en una torre o víctimas de una catástrofe. Siempre conseguían las rubias doncellas ser rescatadas por un príncipe valiente, apuesto y encantador. La princesita memorizaba cada palabra que su madre pronunciaba y noche tras noche se quedaba dormida
tejiendo maravillosos cuentos de hadas en su imaginación. En su imaginación. Algún día, algún día llegará mi príncipe, le preguntó una noche a la reina. ¿Algún día llegará mi príncipe? Le preguntó una noche a la reina, abriendo sus maravillosos ojos ámbar, llenos de asombro e inocencia. Sí, claro, le contestó la reina, algún día. ¿Y será alto, fuerte, valiente, apuesto y encantador? Le preguntó la princesita. Desde luego que sí, tal como lo has soñado, e incluso más puede ser la luz de tu vida y tu razón de ser, es, ya que es así, ya que has escrito, ya, ya que has, está escrito, ya que así está escrito. ¿Y viviremos felices para siempre como los cuentos de hadas? Le volvió a preguntar, como si estuviera soñando, inclinando la cabeza y apoyando las manos en la mejilla. La reina, acariciando el pelo de la princesita con suavidad y cariño, le contestó, "Eh, igual que en los cuentos de hadas, ahora a dormir, que ya es hora". Le dio un cálido beso en la frente y se marchó a la habitación cerrando la puerta con gran sigilo. Muy bien, me gusta muchísimo cómo lees. Eh, Además de que a veces los nervios a uno lo traicionan, pero leíste muy bien, haces bien las pausas, no cambias mucho las palabras, solo hubo una frase que te equivocaste y que quiero hacer hincapié ahí porque vamos a hablar sobre los signos de puntuación. Quiero que me vuelvas a leer esta que dice aquí, desde luego que sí. Desde luego que sí, tal y como lo has soñado, e incluso más, pues será la luz de tu vida y tu razón de ser, ya ya Que que así está así está escrito. escrito. Es que la confundí como Es que si con le, un sí, es que signo tiene un de, signo de exclamación. ajá, sí, Sí, entonces, pero bueno, fíjate que en esta oportunidad ya lo leíste bien. ujú, Cuando tú leíste esta la primera vez, no te fijaste en la coma y pasaste derecho. Al pasarlo derecho, le cambias la, el sentido. sí, Ahora señor. quiero que me cuentes, me hagas un resumen de lo que acabas de leer. Bueno, esa es la historia de una niña que soñaba, digamos que su madre le contaba los cuentos de hadas y esa niña em, pues vivía, digamos que ya para ella, digamos que ya estaba acostumbrada a esa historia y soñaba con que así le sucedería a ella cuando fuera grande, o sea, quería que esto se hiciera realidad en su vida. Ujú. Entonces, vivía como, sí, como con esa ilusión de que tal como la mamá le leía esos cuentos, que así iba a suceder en la vida de ella. Y pues yo creo que, que no solamente le pasa a ella, sino que pues eso le pasa, o nos pasa, ¿no? A la mayoría de mujeres que sí, soñamos como con eso, pero pues ya con los años nos vamos dando cuenta que es otra la realidad, que son solamente cuentos de hadas. Ok, muy bien. Fíjate que eh, a veces, y más siendo la primera vez, uno lee y, y a veces por querer leer bien, no se fija en lo que está leyendo. Tú no cometiste ese error. Ujú, Leíste muy bien, hiciste las pausas correctas. Hay muy pocas cosas, son unas cosas imperceptibles que se pueden manejar. Entonces vamos a iniciar con lo que son los, bueno, cuéntame tú qué sabes de los signos de puntuación. de los signos de puntuación. Ujú. Bueno, por ejemplo, puntuación, no sé si estaré equivocada. Puntuación es como los mismos signos como, por ejemplo, de pregunta, de exclamación, ¿sí? Bueno, Ujú. de eso recuerdo algunos, sí, por ejemplo, como yo decir de,
por ejemplo, preguntarle a usted, ¿cómo se llama? Ese es un signo de pregunta. Un signo de exclamación es por decir yo decir, uy, qué día tan bonito, ¿sí? Ujú. ¿Qué más? El signo, ¿qué más? Vamos a colocar que yo voy a hacer una lista de mercado, entonces yo coloco, tengo que comprar arroz, coma, azúcar, coma, maíz, coma, y eso, ¿sí? Ok, Y de pronto eso es más que todo. listo. Bueno, hay una cosa con los signos de puntuación y es que cuando los encontramos en un texto o cuando los vamos a utilizar en un escrito, em, bueno, los utilizamos en un escrito y eso nos da ciertas pautas. Pero cuando leemos o cuando vamos a hablar, debemos hacer ciertas pausas para delimitar las frases y para explicar o para que nuestro interlocutor entienda lo que queremos decir, ¿cierto? Señora. Entonces, quiero que tomes nota, aunque yo te voy a dar al final de las 3 clases un resumen, pero me gustaría que tomaras nota en esto es pequeñito. La pausa que debes hacer en los signos de puntuación es la siguiente. Para el punto y aparte, o sea, cuando tú encuentras un punto y aparte, o sea, que cambias de párrafo, Ujú. debes contar 4 segundos, cuentas no, tranquilita, 1, 2, 3, 4 mentalmente. En esos 4 segundos tú respiras, con tus ojitos ya puedes ir leyendo ya la primera frase del siguiente párrafo y empiezas a leer, ¿sí? Ujú. Sí, señor. Para el punto seguido, cuentas 3. 1, 2, 3, también tomas el aire y empiezas a leer. Para el punto y coma, 2 segundos. Para la coma, 1 segundo. Para los 2 puntos, 2 segundos. Ay, perdón, un segundito, podríamos volver, es que no quiero tomar nota y no. Ok, entonces para el punto y aparte, 4 segundos. Para el punto seguido, 3 segundos. Punto, 3 segundos. Ujú. Para el punto y coma, Sí, señora. 2 segundos. Sí, señora. Para la coma, 1 segundo. Para los 2 puntos, 2 segundos. Entonces, mmm, Ya. vamos a aquí, a toda la pantalla. Voy a volver a compartirte. Vamos a ver si me deja esta vez. No, vuelve y sí. Déjame un segundo. Nunca me ha molestado, te cuento. Mm. Pero bueno. De nuevo, ya con esas, vas a seguir lo siguiente. Escúchame, yo te voy a leer este primer párrafo. Érase una vez una princesita delicada de cabellos dorados, uno, llamada Victoria, uno, que creía de todo corazón en los cuentos de hadas y en la eterna felicidad de las princesas. 1, 2, 3. Tenía una fe absoluta en la magia de los sabios. Uno, en el triunfo del bien sobre el mal y en el poderoso amor capaz de conquistarlo todo. 1, 2, 3. En realidad, uno, toda una filosofía basada en la sabiduría de los cuentos de hadas. 1, 2, 3, 4. Uno de sus primeros recuerdos. Ahí sigues tú. Sí, con la amplio. Uno de sus primeros recuerdos de la infancia eran sus baños de espuma que le daban una apariencia cálida y sonrosada. Cuenta Tras el lo- número. Di el número. Uno. uno, tras los cuales se acurrucaba bajo su edredón de plumas rosa
entre un montón de suaves almohadas, dispuesta a escuchar la historia sobre hermosas doncellas en peligro que le leía la reina antes de dormir. Uno, de dormir, se me perdió. Vestidas con andrajos o bajo el hechizo de un sueño de 100 años, cautivadas en una torre o víctimas de una catástrofe. Siempre conseguían las rubias doncellas ser rescatadas por un príncipe valiente, apuesto y encantador. Uno. La princesita memorizaba cada palabra que su madre pronunciaba y noche tras noche se, se quedaba dormida tejiendo maravillosos cuentos de hadas en su imaginación. Uno, em, Ahí, por ejemplo, tenías que decir uno, dos, tres, cuatro, ya, pero aunque no los dices, estás dejando el espacio correcto. Entonces ujú, no hay problema. bueno, ¿Sí? eh, ay, se me perdió dónde iba. Algún día llegará mi príncipe. ¿Algún, algún día llegará mi príncipe? Le preguntó una noche a la reina, abriendo sus maravillosos ojos ámbar, llenos de asombro Espera, e cuando inocencia. dices, discúlpame, sus ojos ámbar, Ah, ámbar. como tiene la tilde en la primera A, Ah, ahí sí. haces la fuerza. Ah, Ámbar, sí, ámbar. Sus exacto. ojos ámbar, llenos de asombro e inocencia. Sí, cariño, le contestó la reina. Algún día. Ok, perfecto. Bueno, entonces, estás muy bien. No hiciste el ejercicio como lo quería, o sea, tenías que decir los números, o sea, los espacios, los segundos, contarlos, pero sí dejaste los espacios y eso está bien. Sí, Entonces ahora te voy a repasar un poquito lo que es los signos de puntuación. Bueno, sí, señor. entonces, los signos de puntuación son herramientas esenciales que nos ayudan a estructurar nuestras oraciones y a darle sentido. Son como las señales del tráfico. Nos indican cuándo hacer una pausa, cuándo detenernos, cuándo cambiar de dirección, entre otras cosas. El uso correcto de los signos de puntuación es crucial. Cuando no entiendas una palabra, me dices y yo te doy el significado. Bueno, si Sí, quieres, señor. las anotas y al final me las dices. O si Sí, señor. quieres, inmediatamente. Para la claridad y la comprensión de nuestros mensajes, escritos y orales. Sin ellas, nuestras oraciones podrían ser difíciles de entender y podrían dar lugar a malos entendidos. La importancia, ¿cuáles son los signos de puntuación? El punto. ¿Cuándo se utiliza punto? Cuando se finaliza una oración después de las abreviaturas e indica una pausa larga. Por eso cuando es punto seguido son 3 segundos y cuando es punto aparte son 4 segundos. Bueno, Ujú. otra cosa importante, ¿tú sabes cuándo separamos párrafos? No, no sé muy bien. Bueno, resulta que cuando tenemos una idea, cada párrafo debe llevar una idea central y normalmente el párrafo habla sobre esa idea principal, ¿sí? Ujú, Cuando cambias de idea o quieres dar otra idea, así sea del mismo tema, haces un nuevo párrafo. Cuando vas a hacer otras explicaciones sobre lo mismo, puedes hacerlo con punto seguido, ¿sí? ujú, Entonces es por eso. Uso del punto final en las oraciones. El punto se utiliza para indicar el final de una oración. Después de un punto, la siguiente oración comienza con una letra mayúscula. Por ejemplo, hoy es un día soleado. ¿Vamos a jugar fútbol? Si ves la entonación que yo le doy, ujú, hoy es un día soleado. Vamos a jugar al fútbol. ujú, Entonces, ahí encontramos dos frases y están separadas por punto. Bueno, ujú. hazme un ejemplo tú.
Mañana será un día lluvioso, pero en horas de la tarde saldrá el sol. Ok, perfecto. Punto seguido versus el punto aparte. El punto seguido es cuando después del punto la oración que sigue se relaciona con la misma idea o tema. En este caso, ambas oraciones formarían parte del mismo párrafo, como los ejemplos anteriores. Por ejemplo, me gusta leer libros de ciencia ficción. Mi autor favorito es Isaac Asimov. ¿Sí? Punto aparte. Se utiliza cuando las oraciones que siguen después del punto no están directamente relacionadas con la idea anterior o se está introduciendo una nueva idea o tema. En este caso, después del punto y aparte se comienza un nuevo párrafo. Por ejemplo, hoy fui al cine. Vi una película de acción muy emocionante. Punto aparte. Mañana tengo que ir a trabajar. Tengo una reunión importante con un cliente. ¿Te das cuenta? Ujú. En el primero, es un párrafo de dos frases, está hablando de que fue al cine y que vio una película emocionante. Y ya en el otro párrafo habla de lo que va a hacer mañana. Entonces Ujú. ya dejó de hablar de hoy, entonces ahora mañana tengo que ir a trabajar, tengo una reunión muy importante con un cliente. Bueno, Sí, señora. otro forma de usar los puntos es con las abreviaturas. ¿Sabes qué es una abreviatura? No, no lo tengo muy claro. Bueno, por ejemplo, cuando acortamos una palabra. En vez de escribir señora, escribimos SRA, ¿sí? Ah, ya. S mayúscula, Ah, RA es señora. Y le ponemos un punto. ujú. O señor, SR. O eh, apartamento, APTO. Y le Ah, pones ya. un Sí, punto. señor. Ujú. ¿Sí? Te voy a dar, te voy a mostrar rápidamente, nuevamente, espérame. Aquí te lo tengo. Vamos a ver si vamos a compartir. Ventana y aquí. Si no entiendes algo, si quieres que te repita, por favor, me dices, bueno. Sí, señora. Bueno, entonces las abreviaturas son conjuntos de letras que representan una palabra. Normalmente utilizan la parte inicial de la palabra de origen o una mezcla entre la parte inicial y la final. Llevan punto al final o barra inclinada, no las dos. Te das cuenta que dice o barra inclinada, salvo excepciones. Ejemplos, calle, doctor, señora. Si alcanzas a Ujú. ver ahí o está muy pequeño. Ya lo amplié. Ok. Las abreviaturas Ujú. y símbolos son muy parecidos. Se diferencian en que los símbolos son iguales siempre en distintas partes del mundo. Los símbolos son esos dibujitos, esos iconos pequeñitos, por ejemplo, como si tú ves un celular que antes era una bocina, ese es el número Ujú. de teléfono. Si te ponen una casita, es tu dirección, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, los símbolos también como ay, se me fue la palabra, las señales de tránsito. Cuando Ujú. los pares, tú vas a encontrar el pare o el de no cruce, en cualquier país del mundo va a ser igualito el dibujito. ¿Sí? Son símbolos. Los Sí, símbolos no señora. acaban en punto y las abreviaturas sí. Bueno, espérate un segundo. Ahí la ves. Sí, señora. Las Creo. abreviaciones. Ah, Bueno, sí. Abreviatura. yo te voy a enviar esto porque Ujú. estamos hablando solo de abreviaturas para que no perdamos el aire. Bueno, otra forma de abreviaciones es, por ejemplo, cuando escribes número. Entonces, si tú escribes, ¿sabes qué es una letra volada? Son esas letras pequeñitas que se escriben junto a la letra, entonces quedan como más chiquiticas. No, Sí las no las conoces, conozco. como número, como día que a veces colocan la D y ponen una chiquitica arriba, o como primero, que escriben el uno y Mm, escriben, por ejemplo, primer, entonces escribes el uno y una R pequeñita arribita, ah, como un ya. exponente. Ujú. Así se escribe primer y entonces
después de esa abreviatura, entonces escribes punto. Bueno, es importante mencionar que el punto abreviativo no es un signo de puntuación, por lo que la palabra que le sigue debe escribirse con minúscula. Solo se escribirá con mayúscula si se trata de un nombre propio o expresión denominativa, o si coincide con un comienzo de enunciado o de párrafo. Bueno, bueno, vamos a ir a la coma. La coma tiene tenemos bastante que aprender en la coma. La coma se usa para separar elementos dentro de una misma oración y puede indicar una relación entre dos partes de una oración o para indicar una pausa breve. Para separar elementos de una lista, que tú ya me diste un ejemplo bastante bueno. Pero la coma también está en oraciones compuestas. Tenemos la coma vocativa. Los vocativos, la forma en que utilizamos para referirnos a alguien directamente, debe separarse por comas. Por ejemplo, Alberto, coma, esta tarde voy a tu casa a ver el partido. Otra, ¿por qué ha venido tan pronto? Coma, don Luis. No, tú no dices por qué ha venido tan pronto, don Luis, sino dices por qué ha venido tan pronto, don Luis. Por favor, coma, señora, coma, le pido que no se preocupe. Esa es la coma vocativa, porque está dando el nombre de señora o del nombre propio, don Luis. Bueno, coma enumerativa. Cuando enumeramos una serie de elementos, los separamos mediante comas. Por ejemplo, me gustan las películas de aventuras, coma, de terror, coma, de horror, coma, de misterio. Otro ejemplo, trajeron de todo a la fiesta, pan, queso, bebidas, embutidos, etc. Entonces cada uno lleva coma, pan, coma, queso, coma, bebidas, coma, embutidos, coma, etc. Y ahí va el punto. ETC también es una abreviatura de etcétera. Cuando estás escribiendo una lista, al menos de 3 elementos, debes usar comas para separar cada elemento. Dame un ejemplo con 3 elementos, por favor. Cuando escribo una lista de 3 elementos, Sí. por ejemplo, limón, carro y maleta. Ok, pero hazme una frase. En mi carro llevo la maleta y también llevo limones. ¿Sí? ¿Y ahí dónde iría la coma? No, me perdí. Mira lo que te dije. Cuando estás escribiendo una lista, al menos de 3 elementos, debes usar comas para separar cada elemento. Ahí hiciste 2 frases que no necesariamente necesitan coma. Recuerda que a veces, por ejemplo, cuando tú utilizas el conector y, no necesitas colocar la coma. Entonces, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. A ella le gusta el helado de chocolate, coma, vainilla, coma, fresa y pistacho. ¿Ves? Ahora, dame un ejemplo tú. Mm, eh, voy a llevar al colegio a 3 niños y sus nombres son Juan, Pedro y Ramiro. ¿Está Ok. bien? ¿Dónde va la coma? Em, al separar los nombres de los niños, al nombrar a Juan, a Pedro Coma. y a Ramiro. ¿En Ramiro también llevas coma? No, no, solamente cuando digo que
voy a llevar a Ramiro, perdón, a Pedro y a Juan. Ahí llevaría coma. ¿Cuántas comas usarías en esa frase? Dos. ¿Cuál? ¿En dónde? Dime, Juan, coma, Juan, coma, sí. Pedro, Mm. coma, y Ramiro. Bueno, voy a hacerte una aclaración. Gramaticalmente no estaría errado, Ujú, pero normalmente en el idioma castellano no se usa así. ujú. Eso que tú acabas de mencionar se llama la coma Oxford y es una coma que se utiliza en el idioma, en los idiomas europeos. Ajá. Ellos sí utilizan la coma antes de la i. Mm, Nosotros como hispanohablantes cambiamos la coma por la i. ya. Entonces, ese ejemplo que me diste no está mal, pero normalmente en el idioma castellano no utilizamos la coma. Diríamos, voy a llevar al colegio a Juan, coma, Pedro y Ramiro. Ujú. Pero lo que tú acabas de decirme se llama coma Oxford y no está mal escrito. Bueno, Sí, pero señor. a nivel de lengua castellana, pues no se usa mucho. Sí, señor. Perdóname. Bueno, eh, otra clase de coma que utilizamos en el español es la coma elíptica. Si un verbo ya ha sido mencionado o no hace falta expresarlo cuando es tácito, ¿recuerdas esa expresión del verbo tácito? No, no me acuerdo cuál es. Es, por ejemplo, o verbo o sustantivo, o sí, sustantivo propio. Cuando decimos, cuando, a ver, te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas. Si un verbo ya ha sido mencionado o no hace falta expresarlo porque sabemos a qué nos referimos, podemos omitirlo y poner una coma en su lugar. Entonces, por ejemplo, la comida casera me sienta muy bien, punto y coma. La exótica no tanto. Entonces, no dijiste la comida exótica, dijiste la exótica, porque estás hablando de comida, Ujú, ¿sí? O sea, en este caso, la comida, ¿de quién estamos hablando? De la comida. ujú, Y para completar la frase podría decir, la comida casera me sienta muy bien, la comida exótica no tanto, ujú, pero en la coma elíptica obviamos de quién estamos hablando, que en este caso es la comida, y queda la frase, la comida casera me sienta muy bien, punto y coma, la exótica, coma, no tanto. Te voy a dar otro ejemplo. Su hermano mayor es alto, punto y coma, su hermana baja. ¿Ves? ujú. Entonces están hablando de, no repites nuevamente, sino le haces la pausa con la coma. ¿Está claro ese concepto? Sí, señora. Ok. Coma explicativa o incidental. Separamos entre comas la información a modo de inciso o explicaciones que sirven para reforzar el sentido de la oración. Por ejemplo, el policía, coma, cansado, coma, llegó a casa tras un duro día de trabajo. Entonces, fíjate que podríamos decir el policía cansado, pero Ujú, como le estamos explicando que está cansado, decimos ujú. el policía, coma, cansado, coma, llegó a casa tras un duro día de trabajo. ¿De quién estamos hablando? Del policía. ¿Cómo llegó? Cansado. ¿A dónde llegó? A la casa. Después de, Trabajar. fíjate que todo nos lleva, ¿no? Todo es explicativo y nos va llevando la frase. Y es una sola frase. Ujú. Otro ejemplo, los niños, coma, entusiasmados por el viaje, coma, cantaron en el autobús. Entonces, ¿quiénes cantaron en el autobús? Los niños, ¿Por qué cantaron? porque estaban entusiasmados, ¿Y por qué estaban entusiasmados? eh, porque iban a un paseo. Sí, por el viaje. Muy bien.
Vamos a ver una coma que se llama coma apositiva. Es semejante a la coma explicativa, pero en este caso la explicación que va entre comas es un nombre o un grupo de nombres. Por ejemplo, Alfredo, coma, el profesor de matemáticas, coma, aprobó a toda la clase. Otro ejemplo, María, coma, mi vecina, coma, regó las plantas en mis vacaciones. Entonces, es, están hablando en este caso el grupo son, en la primera frase es el grupo de a toda la clase y en la segunda frase es a las de que regó las plantas, ¿sí? Entonces está explicando que fue el grupo compacto. Esto es más como un contexto explicativo, ¿no? Para que tú tengas idea de por qué se utilizan las comas y cómo se llaman en la forma en cómo las usas. Ujú. Pero de todas maneras, el concepto que tú tienes como tal de la coma ya lo tienes claro. Sí, señor. La coma hiperbática se usa cuando el orden de los elementos de una oración no es el natural. Por ejemplo, ganas de cocinar no tiene muchas, así como hablaba Yoda. Ujú. El orden natural sería, no tiene muchas ganas de cocinar, Ganas de cocinar no tiene no tiene mucho. muchas. Entonces, ganas de cocinar, coma, no tiene muchas. Intenta hacer una frase así. Mm, eh, el niño no quiere ir al paseo. ¿Está bien así? No porque ese es el orden normal. Tienes que hacer la frase en un orden que no sea el natural. Entonces, hambre tiene mucha. ¿Sí? Perfecto. Eso. Hambre tiene Pero mucha. entonces, hambre, coma, tiene ¿Cómo mucha. tiene Tiene mucha. mucha? Entonces, hambre, Ujú, coma, tiene mucha. ujú. Muy bien. Coma adversativa. Se coloca antes de determinadas conjunciones que establecen una aversión o resistencia. Estas conjunciones pueden ser pero, más, sino y aunque. Entonces, por ejemplo, eh, ella estaba cansada, coma, pero, coma, salió a cine, Ella ¿sí? estaba cansada, Coma, pero ahí termina la frase. Ella estaba está cansada, cansada, coma, pero, pero coma, salió a cine. Entonces, aunque estaba cansada, salió al cine. salió a cine. Ajá, Haz tú una con esa misma o con otra de las conjunciones, pero, más, sino y aunque. bueno. El, el niño estaba jugando, pero se cayó. ¿Sí o no? El niño, Bueno, ¿y ahí dónde va la coma? Ahí debes utilizar dos comas. ¿Dónde van? el niño estaba jugando, pero la, lo, lo, la utilizo cuando digo que el niño estaba. Ahí en estaba, coloco una coma, jugando y en pero. No. ¿Sí? ¿No? La primera frase es, el niño estaba jugando. Hasta ahí, coma, Ujú, porque ahí sí, tienes la frase completa. Recuerda que ujú, una frase debe tener eh, el predicado o sea, la frase debe contener el sustantivo. El niño estaba jugando. ujú. Quién es el personaje? El niño, Y en este caso es un sustantivo, ¿cierto? sí, señor, Debe tener un verbo. ¿Qué estaba haciendo el niño? estaba jugando. Ok, entonces la frase completa es, el niño El estaba niño jugando. estaba jugando. Ahí pones la coma.
utilizas la conjunción pero y escribes pero, coma, se cayó. En este Ujú, caso, se cayó no sirve, porque recuerda que esta es una coma adversativa. Quiere ujú. decir que se resiste. Entonces, el niño estaba jugando, coma, pero, coma, tenía que ir a estudiar. ¿Sí? Entonces, él estaba feliz jugando, pero ¿qué tenía que hacer? Ir a estudiar, Ok. Por ejemplo, en la frase que yo te di, ella estaba cansada, pero salió al se fue cine. así. ¿Sí ves? Es como algo que va en contra de la primera frase. Como que como que no es lógico que, o no es que no sea lógico, sino que si estaba jugando, pero tenía que ir a estudiar. Intenta hacer otra, por favor. Em, el perro mm, mm, ladra, el perro ladra. Cuando mira a un gato, ¿sí? No. ¿Y dónde va la coma? El perro ladra. Coma, Ahí en ladra. en ladra, sí. Bueno, Cuando ve, cuando ve. Ahí iría la otra coma. no, Cuando ve un bueno, gato. no, no. En esta, aquí son dos frases. Ujú, El perro ladra, coma, cuando ve al gato. ujú, Punto. Ahí son dos frases y están separados por una coma. En este caso, para esta coma adversativa no nos sirve, porque recuerda que son con las conjunciones y cuando no es una conjunción. Entonces, primera tarea y por favor copia. ujú. Averiguar las Ahí, conjunciones. ¿Cuáles son las conjunciones? las conjunciones. Sí. Ujú, En este caso, las que te dije que usamos en estas frases son pero, más, sino y aunque. Entonces, pero por ejemplo, más, sino, aunque. podrías haber dicho, el perro ladra, coma, aunque coma, el gato, Ah, no, el perro le ladra al gato, coma, aunque está muy lejos. Entonces, aunque coma, está muy lejos. ujú. ¿Sí? Eh, los niños mm, van al campo, aunque está lloviendo, ¿sí? Entonces, Muy bien. los niños van al campo, aquí coloco una coma, el Ajá. campo, aunque, Coma. coma, está lloviendo. Perfecto. Muy bien. Ujú, Listo. A veces cuando nosotros hablamos, obviamente, para dar el contexto, por ejemplo, voy a volver a presentarte el texto y vamos a mirar algo que ahí sí nos funciona. ujú. Es aquí, espérame. Esta ventana. Esta. Vamos a mirar el párrafo que leíste. Cuando tú escribes, tú colocas los signos de puntuación. Cuando tú lees, los respetas, ¿cierto? Pero hay, Ujú, hay veces que encuentra uno frases que son muy largas y que no tienen signos de puntuación. Por ejemplo, acá, en el ujú, segundo párrafo dice, uno de sus primeros recuerdos de la infancia eran sus baños de espuma, que ujú, le daban una apariencia cálida y sonrosada. Y mira acá, tras los cuales se acurrucaba bajo su edredón de plumas rosa, si ves que hice un espacio, hice una parada ahí para tomar aire, ujú, entonces tengo que saber dónde parar y yo, para no,
para no dañar el contexto de la frase, tras los cuales se acurrucaba bajo su edredón de plumas rosa, entre un montón de suaves almohadas, dispuesta a escuchar las historias sobre hermosas doncellas en peligro que le leía la reina antes de dormir. Te das cuenta que dice dos paradas en, en plumas rosa y en doncellas en peligro. Ujú, No hay comas, podrían haberlas, pero no las hay, pero no, porque igual hay que respirar. Si yo tomo aire y se me acaba el aire y pierdo, digamos que digo, sobre hermosas doncellas en peligro, corto la idea de la frase, ujú, ¿ves? Entonces es muy importante tener en cuenta cómo se lee. Entonces, si te das cuenta que aunque no marcas, aunque no está marcada la coma, tú le haces la pausa porque ujú, necesitas respirar. Entonces, como tú lees tan bien y me parece perfecto, tú vas con tus ojitos mirando y sabes dónde haces la pausa, ujú, ¿ok? sí, señora. Ajá. Entonces, por ejemplo, léeme en el primer párrafo, ahí donde dice, tenía una fe absoluta. Tenía una fe absoluta en la magia de los sabios, en el triunfo del bien sobre el mal y en el poderoso amor capaz de conquistarlo todo. En realidad, toda una filosofía basada en la sabiduría de los cuentos de hadas. Bueno, ¿Continúo? ahí leíste bien, ¿no? Ahí leíste bien, pero, por ejemplo, habías podido parar diferente. En realidad, toda una filosofía basada en la sabiduría, separaste basada en la sabiduría. Pues, ¿te Ujú, das cuenta? Toda una filosofía ujú, basada en la sabiduría de los cuentos de hadas. Tienes tres frases ahí, pero no las cortas diferente. ujú, Bueno, sí, señor. bueno, entonces, el jueves nos vemos. El jueves es Es 16. 16, sí, señora. El jueves nos vemos y quiero Sí, que señor. por favor escojas el texto que tú quieras, lo leas, lo leas y mires. Es importante que lo leas y lo escribas. Bueno, Ujú, el que tú quieras. Y voy a enviarte, es que refundí, la verdad, refundí la hojita donde escribí tu número. Recuérdame tu número, que tengas WhatsApp, por favor. 312, Sí, 310, sí. 3719. Te voy a enviar unos ejercicios. Te los voy a mostrar en este momento. Espérame un segundo. Te voy a enviar unos ejercicios para que tú eh, los hagas. Bueno, Sí, señora. listo, listo, listo. ¿Alguna pregunta? Perdón, me dijo que escogiera un texto que quiera, le escojo y lo escribo, ¿sí? Sí, sí, lo escribes. Entonces aquí te voy a enviar, ya, espérate, la muestro. Ya, compartir. Espérame que lo puse, no lo puse completo. ¿Ahora sí lo ves? Em, Voy a ampliarlo. Ok. ¿Dónde hay que poner la coma? Donde hay que poner las comas. Entonces yo te voy a Ujú, enviar estas frases y tú les colocas las comas. Bueno, bueno, sí, señor. y también aquí te voy a enviar estos tres, tres historias, están numeradas, una, dos y tres, para que tú me les coloques los signos de puntuación. Ahí puede ir punto, punto y comas. Bueno, Bueno, ok. Entonces yo te lo envío a tu WhatsApp para que tú me hagas el favor. ¿Alguna pregunta, mm, alguna duda? no, Mm, hasta el momento todo bien. ¿Entendiste perfecto? Sí, señora. Ok.
Para la próxima voy a tratar de exponerte todo, porque creo yo que de pronto cuando yo digo las frases y te digo coma y te digo, es mejor que sea visual, ¿no? ¿Te parece? O así como estuvo hoy, estuvo bien. Sí, también estuvo bien. Perdón, me dijo historias para colocar signos de puntuación. ¿Y cuáles Sí, signos le coloco? tú miras ahí cuáles le puedes colocar, o sea, puedes utilizar la coma, el punto seguido, el punto aparte y el punto y, bueno, el punto y coma no, porque solamente vimos hoy coma y puntos. Bueno, si de pronto ves que hay alguna frase con un signo de pregunta o un signo de exclamación, también lo puedes utilizar. Para la próxima clase vamos a ver punto y coma, comillas, paréntesis, signos de interrogación y exclamación. Vamos a ver mmm, todos esos porque son más corticos y más fáciles. Ujú. Para mí era muy importante el punto y la coma porque son los que eh, más debemos tener cuidado. ¿Ok? Sí, señora. Bueno, Historias para, bueno, eh, historias para colocar signos de puntuación. sí, Entonces, en esa le coloco, yo miro qué signo necesita que lleve, ¿sí? exacto. Y si necesita punto aparte, entonces, por ejemplo, la idea es que tú cojas el párrafo completo, Ujú, saques la idea principal ujú. y separes cuando cambia de idea el párrafo. Sí, Bueno, señora. y te voy a preguntar cuál es la idea principal. ¿Te das cuenta que, por ejemplo, cuando tú quieres saber de quién están hablando en una oración, por ejemplo, si yo te digo, el dinero viene fácilmente, con frecuencia y en abundancia, ¿de quién estoy hablando? El dinero ¿Y cómo viene? fácilmente en abundancia. Ok. Entonces te das cuenta que dependiendo de lo que yo te pregunte, tú encuentras perfectamente. Por ejemplo, si yo te digo, el niño juega fútbol, cuál es el verbo ahí? Juega. Ok, ese es el verbo. Y esa es la parte central del predicado de una oración, ¿cierto? En una oración encontramos siempre el sujeto y el verbo, que son los puntos centrales, porque el verbo es el que da la acción y el sujeto es el que desarrolla esa acción. Ujú. Entonces, si yo te digo, el niño juega fútbol, ¿de quién estamos hablando? El niño ¿Cuál es la acción? juega ¿Y cuál es el complemento de esa acción? O sea, ¿qué eh, juega? fútbol. Ok. Entonces es eso. Entonces yo, por ejemplo, si yo te digo, el niño juega fútbol y la niña cocina, Em, la, la niña ¿cómo separarías cocina sí, ¿cómo separarías esas dos frases? ¿Con una coma o con un con, punto? con una coma. ¿Por qué? eh, no, con un punto. ¿Por qué? Porque está diciendo que el niño juega fútbol, pero ya pasa a otro tema que es la niña, entonces tiene que llevar un punto. Muy bien, exacto. Eso es lo que quiero que entiendas. O sea, te das cuenta que ya vas cogiendo ya uno va aprendiendo cuándo separa los párrafos, cuándo separa las oraciones. Ujú. Bueno, Sí, perfecto. señor. Maricel, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias por tu asistencia, muchísimas gracias por la atención que me prestaste y bueno, A aquí usted, estamos. profe. Gracias. Nos vemos el jueves confiando en Dios. Bueno, Claro que muchas sí. gracias. Cuídate Dios me la muchísimo. bendiga. Que Bueno, esté hasta muy luego. bien. Buenas noches, Chaito. Chao. Que esté bien, chao. Gracias. Muchas gracias.